Nacho, l'últim partit a casa comentaves que trobaves que l'equip jugava amb foc. Avui el partit el Reus ha dominat durant bona part del partit, però curiosament el resultat ha estat un que no feia temps que no veia. No sé com ho valores tot plegat. Bueno, hoy no ha jugado con fuego. Yo creo que hemos sido superiores y en dos acciones puntuales en las que ellos son muy fuertes, pues han hecho los goles, ¿no? Pero bueno, realmente bastante satisfecho con lo que hemos hecho, ¿no? Es difícil jugar ante un equipo muy replegado y hemos tenido opciones de con 1-0, de ponernos por delante y no lo haces y luego pues, bueno, pasan estas cosas. Después del 1-0, no sé si has notado que el equipo ha bajado un pelo el ritmo de juego. No. Hoy ya te digo que no estoy disgustado para nada. El equipo ha hecho todo lo posible para ganar y con más acierto, con menos acierto, pero bueno, no me voy a decepcionar ni mucho menos, ¿no? Cuando los entrenadores decís que el balón parado es importantísimo en esta categoría, hoy se ha demostrado, ¿no? Un equipo que no ha propuesto mucho más que vosotros y estaba... No, es verdad, al final piensa que el 50% de los goles los habían hecho a balón parado. Lo que tienes que hacer es evitar, o sea, ir al origen y no provocar acciones a balón parado, ¿no? Y la segunda ha sido una acción innecesaria y bueno, era lo que están esperando y lo que se han encontrado, ¿no? Lo que quiero preguntar, cuando Ángel creo ha hecho la falta, te he visto correr por la banda como diciendo, por favor, una falta ahí, ¿no? Sí, no, porque me han tirado de una cuerda, si no voy y le muerdo en el cuello, no te para la menor duda. Bueno, Nacho, avui a més una jornada que havien punxat els principals rivals directes, doncs que hi havia l'oportunitat encara de crear una mica més de distància amb els perseguidors. S'ha desaprofitat una mica aquesta oportunitat. Piensa que bueno, antes de vacaciones vienes de mucha tensión, de Copa Rey, de Liga, estás metido al 100%. Luego hay una desconexión, que es una semana de vacaciones y bueno, y una prueba importante después de esa conexión, cómo reaccionas, ¿no? Y casualidad que todos los resultados, todos los equipos que estamos ahí arriba no han ganado, yo creo que nadie. Por lo tanto es una prueba más de lo difícil que es, pero yo creo que nos va a ir muy bien esto. Yo creo que aumentar la ventaja ahora mismo nos hubiera perjudicado en el futuro. Yo desde luego cualquier día iba a llegar una derrota porque era obvio, mañana ya hemos roto la estadística en casa, ya hemos cual, ¿eh? Pero yo creo que una derrota de estas en este momento nos va bien. Nos va bien, entenderme. Estoy satisfecho porque hemos perdido, pero posiblemente nos demos cuenta de que estábamos en una nube, ¿no? Y no a nivel de comportamiento ni a nivel de actitud, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando estás ahí se vive súper feliz, ¿no? Y yo creo que nos va bien que nos venga un poquito de nubes, ¿no? Valores positivament el fet que el pròxim partit també sigui a casa i poder doncs... No, yo preferiría jugar fuera, sí. ¿Estás descontento con la actitud de algunos aficionados? Bueno, esos son amigos míos de toda la vida. No los tengo a fichar, no te preocupes. No, a mí, yo me desgasto por la gente que merece la pena. Que hay muchos que están muy ilusionados con esto, ¿no? Por 4, desde luego, no me quita el sueño. Claro que no es agradable, porque yo creo que no es justo, porque al final eso puede perjudicar al equipo, a mí no. Pero bueno, siempre hay esos 4. ¿Construir una racha nueva de un año y un mes es imposible? Sí. Por último, Alberto Benito tenía algunas... Sí, tuvo un entrenamiento del jueves. Sí, el entrenamiento del jueves en el partidito, un plantillazo en la parte interior del pie y hasta 2 días prácticamente sin poder apoyar. Iba mejor, pero bueno, es un golpe fuerte y no sé si me dará alguna prueba, ¿no? Pero no creo que vaya más allá. Y Nacho, si me permites, te gustaría preguntarte por el Cornellá, ¿qué sensación te ha dejado y si crees que esta victoria ante el líder le puede dar un espaldarazo para volver a estar en los puestos de playoff? No lo sé, me imagino que es
una motivación añadida, ¿no? El poder ganar aquí y después de tanto tiempo ganar al Reus, ¿no? En su campo, y por supuesto que sí. El equipo, pues bueno, lo que nos esperábamos, ¿no? Un equipo muy replegado y como decía antes, el 50% de los goles se han metido a balón parado, han aprovechado ese punto fuerte que tienen ellos. Nosotros no hemos sabido combatirlo, y bueno, y defensivamente ellos se sienten muy cómodos, ¿no? Equipo sólido y bueno, hoy obviamente con 4 laterales sobre el campo, ¿no? Dos en cada banda, para taparnos un poquito el juego por fuera, y bueno, un poco lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, al míster ya le he felicitado, ¿no? Por la temporada que están haciendo. No es ninguna sorpresa, ¿no? O por lo menos para mí que estén donde estén y que nos puedan ganar aquí. Feliz año a todos, ¿eh?